Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Leslie Rorante y hoy les vamos a hablar sobre la filiación extramatrimonial. Pero, ¿qué es la filiación? Bueno, pues acá les podemos decir que la filiación es aquel vínculo jurídico que une al padre a la madre con sus hijos, derivando de derechos y obligaciones recíprocas. Esta relación paterno, esta es una relación paterno-materno-filial. Al respecto, es importante mencionar que dicha vinculación se puede establecer con acto voluntario o mediante sentencia judicial, ¿no? Aquí les doy un breve resumen, ¿no? La filiación se da mediante el reconocimiento como que implica un acto voluntario, lo realiza el padre o la madre mediante el cual reconoce a sus hijos como suyos, mediante una judicial de paternidad. Implica una sentencia judicial, lo que determina así, en el que lo determina es el juez mediante un proceso judicial, ¿no? Y lo que sería legal implica una norma legal donde se presume a una persona como el padre o madre mediante una sentencia firme. ¿Y cuáles son las consecuencias de la filiación? Pues bien, la patria potestad es una de ellas, donde se dan aquellos deberes y obligaciones dándoles los derechos de padre y madre, de cuidar a su menor, proporcionándoles qué? Alimentos, educación, una vivienda digna, donde ellos pueden crecer. eh, Aparte de eso, también tenemos la tenencia, es aquella que viene con la convivencia. Y si no están juntos estos padres, bueno, hay un régimen de visitas donde el padre tiene derecho a visitar en un horario establecido para no perder el vínculo con sus hijos. Y también tenemos lo que son los aspectos hereditarios. Una vez que tú adquieres el apellido, tienes el derecho de recibir todo aquello que por ley te corresponde. Compañera Shirley, ¿tú tienes algo que comentarnos? Leslie, es muy importante lo que tú nos has informado. La afiliación es un concepto básico para poder entender la declaración judicial de filiación en el Perú. ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de la declaración judicial? Esta declaración es un procedimiento judicial por el cual se establece legalmente que una persona, ya sea padre o madre de un menor nacido fuera del matrimonio, cuando no hubo reconocimiento voluntario, se establezca legalmente de esta forma. El vínculo de filiación extramatrimonial se puede acreditar mediante declaración judicial cuando exista un interés legítimo por hacerlo. En nuestra base legal peruana, esta declaración judicial de filiación en el Perú tiene como base legal principalmente dos puntos muy importantes. Primero, el artículo 402 de nuestro Código Civil, donde se establece que la paternidad extramatrimonial puede ser declarada judicialmente cuando se cumplen ciertas condiciones. Dentro de estas condiciones tenemos cuando exista un escrito indubitado del padre que la admita, cuando el hijo se halle o se hubiese hallado hasta un año antes de la demanda en la posesión constante del estado de hijo extramatrimonial, comprobado por actos directos del padre o de su familia. Cuando el presunto padre hubiera vivido en concubinato con la madre en la época de la concepción, en los casos de violación, rapto o retención violenta de la mujer, cuando la época del delito coincida con la de concepción. En caso de seducción, cumplida con promesa de matrimonio en época contemporánea con la concepción, siempre que la promesa conste de manera indubitable. Y finalmente, cuando se acredite el vínculo parental entre el presunto padre y el hijo o hija a través de la prueba de ADN u otras pruebas, ya sean genéticas o científicas, con igual o mayor grado de certeza. Como segundo punto tenemos la Ley 28457, que regula el proceso especial para la afiliación judicial de paternidad extramatrimonial. Lisbeth, ¿nos cuentas algo al respecto?
Sí, bueno, también es importante mencionar los efectos de la declaración judicial de filiación. Estos pueden dividirse entre personales, patrimoniales y sociales, y todos son muy importantes porque cambian la situación legal y familiar del hijo. En el aspecto personal, lo primero que pasa es que el hijo obtiene el apellido del padre o el de la madre, y el juez ordena que el RENIEC modifique la partida de nacimiento, agregando el nombre del progenitor reconocido. Con esto, el hijo ya tiene una identidad completa y puede conocer su verdadero origen. Además, el padre o la madre reconocidos adquieren también deberes y responsabilidades, como participar en la educación y cuidado del hijo. En el aspecto patrimonial, el hijo obtiene los mismos derechos que cualquier otro hijo reconocido, como recibir pensión de alimentos, tener derechos a heredar los bienes del padre o la madre y acceder a beneficios económicos o sociales. Es decir, la ley no hace diferencia entre los hijos reconocidos voluntariamente y los que fueron por vía judicial. Y en el aspecto social y emocional, este proceso tiene un gran valor humano. La sentencia de filiación no solo cambia el documento, sino que cambia la vida del hijo, porque le da reconocimiento, pertenencia y dignidad. Además, promueve la igualdad entre todos los hijos y fomenta que los padres asuman su responsabilidad. La declaración judicial de filiación no solamente es un trámite legal, sino que es una forma de hacer justicia porque garantiza que toda persona tenga derecho a su identidad, a su verdadera identidad, a un apellido y al amor y apoyo de sus padres. Compañera Belardo, ¿tú qué tendrías para mencionar? Eh, Gracias, compañera. En este caso, vamos a hacer un análisis de la casación número 1810-2020 Lambayeque respecto a la filiación extramatrimonial y la facultad institutiva del juez. Bien, empezamos. ¿Qué harían ustedes si descubren que durante toda su vida han vivido con el nombre de un padre que no es su padre biológico? Y si cuando buscan justicia, el sistema les dice que tienen que iniciar dos procesos diferentes, gastar el doble de tiempo y dinero. Esto le pasó a Delicia Dávila, y hoy vamos a ver cómo la Corte Suprema dijo, basta de formalismos. Bien, primero, los hechos del caso. Los personajes en esta casación es Delicia Dávila Quirós, quien es la demandante, la que busca la justicia. Antonio Dávila Dávila, el padre biológico real, fallecido. Fabián Dávila Quirós, quien figura como su padre en la partida de nacimiento, sin embargo es su abuelo. Y María Natividad Quirós, la madre. La historia completa empieza por acá. En 1967 nace Delicia, hija de Antonio y María, una relación extramatrimonial. Por problemas personales, Antonio nunca la reconoció. Sin embargo, en 1980, cuando Delicia tenía 13 años, por orden judicial la inscriben con Fabián Dávila Quirós como padre, su abuelo paterno. Sin embargo, en 2017 Antonio fallece, por lo que Delicia demanda el reconocimiento de paternidad, aduciendo y presentando la prueba de ADN que confirma que Antonio era su padre y sus hermanos paternos. El problema jurídico empieza aquí. Si Delicia tiene en su partida a Fabián como padre, pero quiere que se reconozca a Antonio, ya tiene una filiación. ¿Podría pedir otra? ¿Qué dijeron los jueces al respecto de esto? En la primera instancia del juzgado de familia, declararon su decisión improcedente, argumentando que ya no se puede pedir una filiación sobre otra filiación. Además que ya tenía un padre reconocido, en este caso Fabián, y que primero debería impugnar esa paternidad para después en otro proceso reclamar una nueva filiación. Delicia eh, apeló a la segunda instancia, la Sala Civil Superior, por lo que la decisión confirmó también manteniendo improcedente la primera instancia, argumentando además que no podía pedir nueva declaración de paternidad, que la nulidad que pedía no aplica, y además que el acta es un acto administrativo, más no un negocio jurídico. Aún así, Delicia nuevamente apeló a la última instancia, en la Corte Suprema como recurso de casación, lo cual fue fundado la razón, es decir, le dieron la razón a Delicia. ¿Qué dijo la Corte? Pues que los jueces se equivocaron, debieron ayudarla y no cerrarle las puertas. Para ello presentaron los siguientes argumentos importantes, tales como los tres pilares de su decisión fueron el derecho a la identidad, puesto que es un derecho fundamental que toda persona sea reconocida según su verdad biológica. Punto 2. La facultad institutiva del juez, es decir, el juez no es un robot que solo dice procede o no procede, sino debe orientar y ayudar. Punto 3. La tutela jurisdiccional efectiva, es decir, el acceso real a la justicia, sin formalismos absurdos.
La Corte dijo que es un despropósito obligarle a hacer dos procesos cuando todo se puede resolver en uno solo. El error de los jueces inferiores fue que se enfocaron en la forma, es decir, el procedimiento correcto, y olvidaron el fondo, el derecho a la identidad de Alicia. A esto se le conoce como formalismo excesivo y la Corte Suprema lo rechazó rotundamente. Los conceptos claves para poder entender mejor esta casación, mencionamos los siguientes. La filiación extramatrimonial, es decir, que el vínculo jurídico padre-hijo se da cuando los padres no estén casados entre sí. Las facultades tuitivas, los poderes de los jueces para proteger a las partes y garantizar justicia material, orientar a las partes, corregir defectos formales y dirigir el proceso hacia la justicia. Otra definición es la tutela jurisdiccional efectiva, manifestando que es el derecho a acceder a la justicia de manera real sin que los formalismos se conviertan en barreras. También cabe resaltar que tomemos en cuenta la impugnación de paternidad, tipificado en el artículo 329 del Código Civil, que manifiesta es la acción para cuestionar un reconocimiento de paternidad que no corresponde a la realidad biológica. Y por último, la acumulación de pretensiones, lo cual indica que es la posibilidad de pedir varias cosas en una misma demanda, es decir, impugnar y reconocer. La doctrina jurisprudencial que se tomó en cuenta fue que cuando una persona demanda filiación matrimonial, pero ya tiene otra filiación registrada, y esto consta en su propia demanda, el juez debe ejercer sus facultades tuitivas, requerir al demandante que preside su petitorio, permitir la acumulación de pretensiones, tanto como la impugnación y reconocimiento, y resolver todo esto en un solo proceso. El juez no debe declarar improcedente la demanda, ni obligar a iniciar dos procesos sucesivos, o escudarse en formalismo cuando hay derecho a la identidad en juego. Por lo tanto, la decisión final de parte resolutiva fue que la Corte Suprema ordenó, fundada el recurso de casación, anular las dos sentencias de primera y segunda, prácticamente anulando todo el proceso desde el inicio y reponiendo el proceso para que el juez actúe correctamente. Se mantiene vigente la prueba de ADN, que es muy importante. ¿Y qué significa reponer el proceso? Pues el caso vuelve al inicio, pero ahora el juez debe llamar a Delicia, orientarla sobre cómo presentar su demanda, permitirle acumular ambas pretensiones y resolverlo todo junto. Como conclusiones principales dentro de este análisis de la casación 1810-2020 Lambayeque, tenemos que el derecho a la identidad es fundamental, puesto que no se puede sacrificar por tecnicismos procesales. Además que los jueces deben ser activos y no pasivos, es decir, tener el deber de orientar y facilitar el acceso a la justicia. Tanto así que la justicia material se dé sobre lo formal, es más importante hacer justicia que seguir fórmulas rígidas, y la economía procesal. Un proceso es mejor que dos cuando se puede resolver todo junto. Por lo tanto, este caso nos enseña que la justicia no debe ser un laberinto de papeles y procedimientos, cuando está en juego algo tan fundamental como saber quién eres realmente. Los jueces tienen la obligación de tender puentes, no de poner barreras. La Corte Suprema nos recuerda que el derecho existe para servir a las personas y no al revés. Esa sería nuestra participación respecto al podcast. Muchas gracias.